estimados asistentes, muchas gracias por participar en este webinario organizado por Juridia sobre el derecho preventivo en la gestión del comercio electrónico en la Unión Europea. En la sesión de hoy vamos a intentar acercar las diferentes regulaciones que existen en materia de comercio electrónico, las diferentes normas que nos afectan, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de los propios particulares, de los propios consumidores usuarios, intentando además aportar determinados tips que sirvan para tener en cuenta desde el punto de vista de emprendimiento y así como cuando nosotros vayamos a llevar a cabo determinadas compras o demandas de servicios a través de la red. A nadie escapa que Internet ha cambiado completamente la forma en la que nos relacionamos. Ha cambiado desde el punto de vista profesional, en el cual los prestadores de servicios ya no tienen que estar localizados en un único punto, en el cual se multiplican los potenciales y clientes de las empresas y donde ya no solamente puedo prestar mis servicios a la gente de mi ciudad, de mi calle, de mi avenida, sino que además puedo empezar a prestar servicios a gente con diferentes localizaciones o incluso diferentes nacionalidades. Pero también ha cambiado la forma en la que nos relacionamos desde el punto de vista personal. El auge de las redes sociales, cómo compartimos información desde el propio punto de vista académico. La red ha puesto de manifiesto que las propias normativas tienen que irse adaptando a los nuevos tiempos. Y en ese sentido, no hablamos ya solamente de jurisdicciones concretas o de legislaciones concretas nacionales, sino que cada vez empezamos a hablar más de conceptos más como ciberespacio o como una regulación más allá de los propios estados, donde en ocasiones esas facilidades para poder llevar a cabo negocios o relaciones profesionales ponen también de manifiesto la necesidad de aportar seguridad jurídica ante determinados vacíos, a veces por las propias normas y en otras ocasiones por las distancias o por la ubicación del propio prestador de servicios. En ese sentido, lo que nos encontramos es una diferente regulación, tanto a nivel Iberoamérica como en relación con otros países. Y la necesidad de una unificación de criterios y de prácticas, no solamente desde el punto de vista normativo por parte del legislador, sino también desde el punto de vista de las empresas que vayan hacia aportar esa seguridad jurídica, esa transparencia, esa seguridad relacionada con toda la propia información y transacciones económicas. Y es una cuestión que hemos visto también en otros planteamientos como los relacionados con la protección de datos personales, donde encontramos diferentes regulaciones o diferentes niveles de regulación en el caso de Iberoamérica. Tenemos países con una normativa específica en materia de protección de datos, como puede ser el caso de Colombia, donde junto con esa ley estatutaria además tenemos determinados decretos y reglamentos que desarrollan la norma, donde tenemos la acción de un superintendente delegado en materia de protección de datos y nuevas normas que se están tramitando. Otros países que no cuentan a día de hoy con una normativa en materia de protección de datos y que se encuentran regulando o debatiendo sus anteproyectos y proyectos de ley, como puede ser el caso de un Brasil o donde puede ser el caso de un Honduras. Países donde no tenemos una norma clara en materia de protección de datos, pero sin embargo sí que tenemos una garantía constitucional reconocida, como puede ser el caso de Ecuador en su constitución del 2008, cuando se habla de ese habeas data, de esa capacidad que tengo para que mi información sea actualizada, rectificada o cancelada en caso de no ser procedente, y otros países que no cuentan directamente con una propia normativa. Ese esquema, de alguna forma, también se traslada al ámbito del comercio electrónico, donde tenemos, como comentábamos, países con normas específicas que regulan el comercio electrónico y dentro de esa regulación, de esas normas específicas, tenemos diferentes niveles. Tenemos normas mucho más desarrolladas, con un recorrido, con una aplicación, con un sistema de seguimiento y control, y tenemos normas de como una primera generación donde están todavía en esa fase de aterrizar en el propio mercado y en la propia sociedad. Casos, por ejemplo, como Honduras, donde hace unos meses conocíamos esa ley de comercio electrónico hondureño, donde es una primera piedra de toque para comenzar a regular, por decirlo de alguna manera, modelos de negocio y modelos profesionales cada vez en mayor desarrollo. Y comentábamos que Internet ha cambiado la forma en la que nos relacionamos y también ha cambiado los propios modelos de negocio. Ya no tengo ese concepto de alguien que me vende algo, una tienda, y yo que voy a comprarla, un consumidor o un usuario que demanda un servicio o que quiere adquirir un producto, sino incluso aparecen determinados modelos de negocio, llamados la llamada economía colaborativa, donde son los propios usuarios los que se interrelacionan entre ellos y los que directamente se intercambian bienes y servicios o se producen en el entorno
bien de nuestra propia plataforma o bien fuera de ella, haciéndose contacto a través de la plataforma, se intercambian determinados bienes y servicios. Y todo esto conlleva a que junto con el conocimiento de la propia norma, al final no hay que olvidar que hay determinadas cuestiones, conceptos jurídicos que son aplicables en el mundo físico y también en el mundo de Internet. El contrato regulado en las diferentes normas en materia civil no deja de ser una obligaciones entre las partes y un desarrollo de derechos y obligaciones derivadas de esos acuerdos que lleguen entre ellos. Y eso se produce en el mundo físico, en el mundo que vemos, donde nos relacionamos físicamente, pero también se desarrolla en Internet, donde se generan una serie de responsabilidades, donde se genera una serie de obligaciones que conllevan también una calidad del servicio, unos tiempos de prestación, la posibilidad de realizar una devolución, etc. Pero por otro lado es importante el propio compromiso de las empresas. Para poder aportar una seguridad jurídica, toda aquella que podemos aportar en un mundo físico, donde yo entro en una tienda, donde yo veo un logotipo, donde yo veo un letrero, donde yo veo una persona que me está atendiendo, en Internet no existe como tal, con lo cual esa seguridad jurídica la debemos aportar a través de no solamente los términos y condiciones, sino la aplicación práctica real de ese derecho y de esa norma. Es importante tener en cuenta que los términos y condiciones, que las políticas de privacidad, que las condiciones generales de contratación, que los medios para poder acreditar el consentimiento en una relación contractual no deben de quedarse en una mera enumeración o concatenación de afirmaciones desde el punto de vista jurídico, sino que tienen que ser trazables y de alguna manera tienen que ser reales. Y es algo que también hemos visto con diferentes hechos noticiables que hemos visto tanto a finales del año pasado como este año, de determinados prestadores de servicios de la sociedad de la información, determinados modelos de negocio en Internet, donde han aparecido fugas de información, vulneraciones de derechos fundamentales. El caso, por ejemplo, conocido de Ashley Madison en su momento, donde determinada información no era cancelada, o donde determinadas condiciones de servicio no terminaban de estar claras realmente cómo se estaban prestando, o donde había, por ejemplo, determinados servicios que para la cancelación efectiva de los datos podía llegar incluso a solicitarse un pago por parte del usuario y luego después esa información no se estaba eliminando correctamente. Y es importante tener en cuenta que en la economía digital, en los modelos de negocio que de alguna manera utilizan Internet como su forma de desarrollo, como su forma de llegar a clientes y a potenciales clientes, existe también otro tipo de aspectos que tenemos que tener en cuenta que se han convertido en moneda de esa economía digital. No solamente lo que es la propia transacción económica, sino también toda la información que está generando en torno a sí el propio usuario. Eso nos lleva a poder aplicar modelos de segmentación, de profiling, de que los propios contenidos que estamos mostrando a través de nuestra página web, dentro de nuestro modelo de comercio electrónico, sean diferentes teniendo en cuenta la persona que está accediendo a ellos. Y para ello es importante, como veremos, y como ha sido implementado en determinadas normativas, la regulación, por ejemplo, de aspectos como las propias cookies. Es decir, esa forma que tenemos de captar información, no solamente personal en el sentido de la propia dirección IP, sino el propio tráfico en Internet, pues cuestiones relacionadas con la propia geolocalización, con la interacción con otros dispositivos, con otras aplicaciones, ese historial del propio usuario a través de Internet, que me permiten conocer a mi potencial cliente, que me permiten segmentar los contenidos que le voy a mostrar o que me permiten también generar productos que sean acordes a las necesidades reales. Si yo sé, por ejemplo, que el público objetivo al que yo voy a dirigir un producto en un momento determinado es una franja de edad determinada, tiene determinados gustos musicales, de alguna manera puedo saber si están casados, no están casados, si tienen hijos, no tienen hijos, o si están trabajando o no están trabajando, eso me permite también ajustar mis precios, ajustar mis ofertas y ajustar el tipo de producto que realmente voy a poner a disposición del usuario. Conceptos como los propios estudios de mercado o las planificaciones de medios han evolucionado también junto con Internet. Ya no necesito hacer encuestas a pie de calle para conocer los gustos de mis usuarios. Directamente puedo conocer a través de mi propio sitio web, a través de la tecnología que yo implemente, qué es lo que está demandando el usuario, qué es lo que quiere realmente de mí, qué es lo que no aporta a la propia competencia o cuáles son los vacíos a la hora de prestar determinados servicios en Internet. Y como comentábamos, esa diferente regulación que encontramos en Iberoamérica, por ejemplo, o en otros países a nivel internacional, lo que conlleva es
a que en ocasiones no termina el sistema de aportar la seguridad jurídica necesaria. Hasta ahora yo compraba en Bogotá, en una tienda de Bogotá, tenía clara cuál era la normativa, tenía claro a dónde tenía que acudir cuando se había vulnerado algún derecho y no había ningún tipo de inconveniente. Si yo en lugar de Bogotá estuviera comprando en Barranquilla, en Ibagué o en cualquier otra ciudad colombiana, tenía claro cuál era el paraguas normativo, cuáles eran los derechos que me asistían dentro de esas transacciones económicas. La peculiaridad del comercio electrónico y del auge de las nuevas tecnologías lo que implica es que yo ya no estoy comprando a un prestador de servicios o no estoy demandando un servicio a un prestador de servicios en Colombia. Puede estar en Perú, puede estar en España o puede estar en cualquier otro país del mundo, donde si esas normativas no reúnen unos parámetros comunes, si esas normativas no recogen unos conceptos que vayan más allá de las propias normas nacionales, es decir, que homogeneicen esa normativa, puede generar determinada indefensión o puede generar que sea difícilmente perseguibles determinados incumplimientos. Y es importante también que sea el propio consumidor, el propio usuario, el que conozca realmente su propia normativa. En ese sentido, acciones como las emprendidas, formativas emprendidas por Juridia, acciones emprendidas por las propias superintendencias o por las propias administraciones, se consideran un pilar fundamental. Es fundamental la formación y la educación a la hora de realizar transacciones, compras o demandar servicios a través de Internet, de cara a prevenir, de cara a evitar posibles riesgos que afecten desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la protección de la privacidad, de la intimidad de las personas, de ese derecho al honor o la vulneración de otros posibles derechos que puedan darse. A nivel europeo, como iremos viendo, sí que existe una directiva que ha sido traspuesta a los diferentes países de la Unión y, sin embargo, sí que encontramos que el desarrollo normativo también tiene diferente recorrido. Cuestiones, por ejemplo, como la información que tenemos que facilitar a través de los términos y condiciones o cómo tenemos que identificar al prestador de servicios o el propio desarrollo normativo del tratamiento de la información generada a través de esas cookies que comentábamos. Partiendo de esa misma directiva encontramos que tienen recorridos diferentes, no en el sentido de normativas que se contrapongan, pero sí en el sentido de avance de la propia normativa y de la propia regulación en países hermanos, por ejemplo, como puede ser un España y como puede ser un Portugal. En el caso de España, como íbamos viendo, la propia Agencia Española de Protección de Datos elabora determinados informes, determinadas guías. Esa directiva europea, como vamos a ver a lo largo del webinario, se transpone en el caso de España a través de la Ley de Servicios, prestaciones de servicios, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, y en el caso de Portugal tiene su reflejo en otra normativa que no termina de llegar al detalle, por ejemplo, como puede llegar la normativa española. Y es algo que vemos incluso, como comentábamos, en el propio Iberoamérica. Tenemos normas avanzadas, como puede ser el caso de un Colombia, normas en el caso de un México, de un Chile, o como puede ser, por ejemplo, de una Argentina, pero también tenemos normas que están en ese inicio, aquella norma que comentábamos en el caso de Honduras, donde todavía está muy ligado al modelo de negocio en Internet ese componente físico de la tienda, ese componente físico de mi comercio a pie de calle, o tenemos países donde no existe una normativa clara, donde al final, a la hora de resolver determinadas controversias o determinados problemas, tenemos que acudir a diferentes normativas o al derecho tradicional, por llamarlo de alguna manera. Eso puede generar no solamente una indefensión de cara a los propios consumidores y usuarios, sino también una inseguridad de las propias personas que van a emprender su modelo de negocio, de aquellos que están ya realizando prestaciones de servicios o comercio electrónico a través de Internet, donde la ausencia de un regulador claro o la ausencia de una autoridad de control o determinados mecanismos que me aporten también a mi seguridad con respecto a mis propios usuarios. Al final es una relación entre prestadores de servicios y consumidores de usuarios y en ambos casos, igual que pasa en el mundo físico, se generan obligaciones y derechos. Yo facilito determinado servicio, te presto dicho servicio, te vendo, te transmito la propiedad sobre un determinado bien y tú te comprometes, usuario, a hacer frente a tu obligación, que es el pago de una cantidad, de una manera periódica, de una manera puntual, hacer frente a determinadas cuestiones. Comentábamos el hecho de la diferente regulación que nos encontramos desde el punto de vista local a nivel Iberoamérica y comentábamos determinados países, como por ejemplo puede ser el caso de Chile.
Chile cuenta con una norma que regula toda la parte relacionada con el comercio electrónico, la ley número 19.496, donde si bien se establecen determinadas obligaciones, se reconocen determinados derechos, también encontramos que hay determinadas cuestiones que no terminan de desarrollarse. Por ejemplo, la obligación de identificación previa del vendedor, esta obligación general de los prestadores de servicios de sociedad de la información no se dispone normativamente de una forma clara. Al final es la propia práctica del mercado, las propias demandas, en el sentido de aquello que desean los propios consumidores y usuarios, los que obligan a que sean las propias empresas las que aporten esa seguridad. Y esa seguridad al final tiene, esa seguridad también, de alguna manera, también tiene su traslado al mundo físico. Cuando nosotros vamos a celebrar un contrato entre dos partes, lo primero que tenemos que hacer es identificar las partes del contrato. Reunidos en tal sitio, A como prestador de servicios, B como persona o como entidad que va a demandar esos servicios. Con respecto a la obligación, por ejemplo, de informar sobre determinadas características esenciales del producto, la ley que comentábamos sí que establece, por ejemplo, el derecho de información veraz, oportuna, sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y características relevantes de los mismos. Este es un aspecto que vamos a ver en los diferentes países, que vamos a ver también desde el punto de vista de la propia Unión Europea o desde el caso de España. Es fundamental que esa información que estamos facilitando, no solamente sobre las propias características del producto, sino también sobre el propio precio, sea veraz y sea adecuada. Y en ese sentido se establecen determinadas cuestiones en las normas que vamos a ir viendo, relacionadas, por ejemplo, con informar sobre los descuentos que se van a realizar en un periodo de rebajas, la diferencia de precio, para que de alguna manera el consumidor tenga esa capacidad de decisión, tenga esa capacidad de conocer realmente esa variación económica que hay sobre el propio precio, o también conocer cuáles son los derechos que le asisten en el caso de la propia compra. En el caso, por ejemplo, de la obligación de mostrar el precio desglosado, es decir, cuestiones relacionadas con el propio transporte, si existe de alguna forma un servicio a través del servicio de correos normal o es a través de mensajería, los impuestos que de alguna manera se van a aplicar, los diferentes productos que estamos comprando. La ley chilena, por ejemplo, sí que especifica que el monto del precio deberá comprender el valor total de ese bien o servicio, incluidos los impuestos correspondientes. De alguna manera estamos intentando aportar también esa seguridad jurídica y esa transparencia a la hora de realizar la contratación. Es diferente un precio, en el caso de España, con IVA o sin IVA. El hecho de no informar que ese precio es uno y con IVA sería otro diferente, podría llegar a entenderse como una publicidad engañosa o incluso que la percepción del propio usuario, la percepción de ese propio consumidor a la hora de realizar el pago sea negativa con respecto a nuestra propia empresa. Si yo te digo que un producto vale X euros, X pesos colombianos, X lempiras, en el caso de Honduras, y luego después a la hora de hacer el pago efectivo a través de un TPV virtual, a través de un sistema de PayPal, como veremos dentro de los diferentes servicios que podemos emplear dentro de un modelo de comercio electrónico, podemos tener la sensación de que algo no se nos ha contado. Y esa experiencia de usuario, esa experiencia de consumidor, lo vemos en el mundo físico y lo vemos también en Internet, es fundamental para fidelizar a nuestros propios clientes y es fundamental también para la captación de potenciales clientes. Es importante tener en cuenta que junto con esas sanciones que pueden prever las diferentes normas, junto con las propias sentencias que puedan ser adoptadas por parte de los juzgados y tribunales en relación con determinados incumplimientos o vulneraciones de derechos, existe un daño, un riesgo que afrontan las propias empresas que no está cuantificado en la propia norma, pero que al fin y al cabo afecta a la esencia del modelo de negocio, que es el daño reputacional. El hecho de que una entidad bancaria tenga una fuga de información, no sea clara con la información a la hora de contratar un producto a través de Internet, o no establezca determinadas garantías a la hora de realizar esa contratación, cuestiones que se han visto, por ejemplo, en diferentes medios de comunicación relacionados con determinados países de América y la capacidad de abrirte una cuenta, no abrirte una cuenta, qué requisitos sean necesarios, no eran necesarios, cuestiones relacionadas a lo mejor con la prevención de propiedad de blanqueo de capitales, lo que implican es que esa experiencia negativa del usuario, esa vulneración de esos derechos del propio consumidor, lo que conllevan al final es la pérdida de la confianza del consumidor o que esa pérdida sea masiva, con lo cual tengamos directamente una huida de consumidores y que afecte directamente a los propios resultados de nuestro modelo de negocio.
esos riesgos o daños reputacionales que son difícilmente cuantificables, lo que implican de alguna manera es que esas cautelas no solamente debemos de tomar aquellas previstas en la propia norma, sino que tenemos que adaptarlas y adecuarlas también al modelo de negocio, al público objetivo al que nos estamos dirigiendo, para aportar mayor seguridad y mayor transparencia. Es importante tener en cuenta que, como iremos viendo, esos términos y condiciones que tenemos que facilitar a través de la página web, en esas condiciones generales de contratación o en esas condiciones particulares, en ocasiones nuestras normas son muy claras cuál es la información que tiene que facilitar. Pero esos textos legales no dejan de ser, en algunos casos, meros descargos de responsabilidad. Textos infinitos que el propio usuario no se va a leer o no llega a comprender por el propio lenguaje que estamos facilitando. Con lo cual, no terminan de conseguir el objetivo final de la esencia de ese texto legal. Nos pasa en ocasiones cuando nos bajamos una aplicación para nuestro teléfono móvil, para nuestro celular, donde comenzamos a leer un scroll prácticamente infinito sobre términos, condiciones, responsabilidades, garantías, etcétera, redactado de una manera muy jurídica, que lo que implica es que el propio usuario no tenga muy claro ni a quién le está dando la información, ni cómo le está dando la información, si esos datos van a ser cedidos, van a ser comunicados, si van a ser tratados con finalidades diferentes, cómo va a realizarse el pago, cómo va a ser esa conexión. Esas cuestiones afectan a la propia experiencia de usuario y ahí sí que creo que son las propias empresas las que tienen que avanzar desde el conocimiento del público objetivo hacia el que van a dirigir sus servicios. En relación a otro tipo de obligaciones, por ejemplo, sobre la obligación de informar previamente sobre si el vendedor está adherido a algún tipo de código, etc. En el caso de Chile no encontramos referencias en la propia norma. Si la venta online está sujeta a impuestos, en principio sí. Es cierto que en la mayor parte de regulaciones sí que está sujeta, lógicamente, a esos impuestos que se establecen en los propios estados, pero también es cierto que el implementar un modelo de negocio a través de Internet también conlleva el abaratamiento de otro tipo de costes que sí que implicaría, por ejemplo, el establecimiento de un modelo de negocio en ese otro aspecto más físico. El coste de tener una tienda a pie de calle en Bogotá no es el mismo que el coste que puede tener desarrollar una página web, comprar un dominio, establecer una pasarela segura de pago, establecer un almacén a través del cual se va a prestar este servicio, se va a dispensar, o directamente que sea el propio medio el que estamos utilizando para realizar esas transacciones o la prestación de esos servicios. Se establecen en el caso de Chile se establecen determinadas obligaciones desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista aduanero. Tenemos que tener en cuenta lo que comentábamos, que los servicios ya no se prestan solamente dentro de mi país, dentro de mi ciudad, dentro de mi provincia, dentro de mi barrio, sino que los clientes y potenciales clientes pueden tener localizaciones completamente dispares, donde yo puedo estar comprando a través de Internet a una empresa chilena, pero estoy pidiendo que el producto me sea servido directamente a mi domicilio en Ibagué, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, así nos encontramos, pues, impuestos directos, teniendo en cuenta el país destino, en torno al 19%, 6% de aranceles, impuestos indirectos con respecto a piezas. Es decir, es importante cuando vamos a desarrollar nuestro modelo de negocio que tengamos en cuenta también esa parte impositiva que puede repercutir directamente sobre el usuario. En el caso de México, por ejemplo, contamos con una ley federal de protección del consumidor. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de regulación en materia de comercio electrónico, tenemos dos enfoques. Tenemos, por un lado, el enfoque del empresario, de las obligaciones del propio empresario a la hora de desarrollar ese modelo de negocio, a la hora de facilitar esa información en relación con los plazos de desistimiento, por ejemplo, en relación con la calidad del servicio o la jurisdicción que debe de conocer en el caso de que haya algún incumplimiento, pero por otro lado también lo que nos encontramos en el caso de esos modelos de comercio electrónico es por otro lado que también nos vemos afectados por la propia normativa. En el caso de México, por ejemplo, sí que existe una obligación de identificación previa por parte del vendedor. Las disposiciones de la ley federal que comentábamos, por ejemplo, lo que vienen a establecer es que en las relaciones entre proveedores y consumidores, las transacciones efectuadas
y a través del uso de medios electrónicos, ópticos, etcétera, deberá de cumplir con proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios por el cual se puede acudir el propio consumidor para presentarle reclamaciones o solicitarle aclaración. Y este punto es importante porque, aunque yo me esté relacionando a través del medio tecnológico, aunque yo me esté realizando me esté conectando a través de Internet, sí que de alguna manera tenemos que establecer una vía de contacto, una vía de comunicación directa con los propios usuarios. En algunos casos esa vía de comunicación será, como puede pasar a nivel europeo, a través del propio medio, pero también incluso la propia LSSI, la propia ley que regula la prestación de servicios, todo el tema de servicios, de prestadores de servicios de información en el caso de España, exige también la identificación del prestador de servicios. Exige también la identificación de cuál es el domicilio, de cuál es el registro de ese prestador de servicios, en el caso del registro mercantil, por ejemplo, el tipo de sociedad, etcétera, o nos exige también facilitar información sobre el número de identificación fiscal de esa entidad. Tenemos que tener en cuenta que esto viene relacionado con el aspecto que comentábamos antes de la identificación incluso de las partes de un contrato. Existe una obligación de mostrar el precio desglosado, de informar previamente sobre el propio precio y en ese sentido también informar sobre esos descuentos que se puedan aplicar o no, o los impuestos que son aplicables, aportando, como comentábamos, ese concepto de transparencia, de seguridad jurídica. Sí que existe también la imposición de impuestos cuando estamos realizando negocios a través de Internet, pero sin embargo no se dispone normativamente una obligación de registro del prestador de servicios de la sociedad de la información. Y este es un aspecto que también es importante, como vamos a ver, sobre todo en la aparición de nuevos modelos de negocio. Hablábamos de la economía colaborativa, donde son los propios usuarios los que utilizan una plataforma digital, una plataforma en Internet que ponemos a su disposición para llevar a cabo entre ellos prestaciones de servicios, compartir gastos o realizar, por ejemplo, la venta de productos que no están utilizando. Modelos de negocio tipo Airbnb, un HomeAway, por ejemplo, desde el punto de vista del alquiler de viviendas, por ejemplo, turísticas, etcétera, o, por ejemplo, un Uber en el sentido de movilidad, implican también una colisión con ese derecho tradicional, donde no existe una sujeción en muchos países a aparecer en un registro concreto de actividades que necesiten una autorización previa. En ese sentido, modelos de negocio, por ejemplo, que encuentran una clara regulación, en el caso, por ejemplo, de la abogacía, la pertenencia a un colegio de abogados, en el caso de los médicos, no solo la pertenencia a un colegio de médicos, sino también a una organización colegial o gremial, sino también la propia autorización por parte de la Inspección de Sanidad para abrir una consulta médica. En el caso de esa prestación de servicios a través de Internet podemos encontrarnos que no existe esa obligación, que no existe un registro de modelos de economía colaborativa, modelos de comercios relacionados con ropa o determinadas prestaciones de servicios. Serán aplicables determinadas normas sectoriales, teniendo en cuenta el modelo de negocio que tengamos, pues todo el tema de código ontológico, por ejemplo, en el caso de la abogacía, pero habrá otros casos en los que esa responsabilidad se limite, por decirlo de alguna manera, a las propias obligaciones que marca la propia normativa. En el caso de Colombia nos encontramos con la Ley 1480 de 2011 y la Ley número 527 de comercio electrónico. En ese sentido, la norma colombiana viene a establecer determinadas obligaciones, por ejemplo, en el caso de la obligación de informar respecto a las características esenciales del producto. La ley lo que viene a establecer en su artículo 50 es que se deberá suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto a los productos que se ofrezcan. En especial deberán informarse sobre el tamaño, el peso, el material del que está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo en que fue fabricado. Es decir, toda esa información que en el modelo físico de negocio, en la tienda de toda la vida, donde yo voy a realizar mi compra en Ibagué, es muy importante que, igual que yo puedo ver, palpar ese producto que yo voy a comprar en una tienda física, en el caso de Internet muchas veces me tengo que fiar de una fotografía o de una mera descripción.
Para proteger los intereses del propio consumidor, del propio usuario, deberé de facilitar toda la información relativa para evitar de alguna manera cuestiones que pudieran ser entendidas como incluso una publicidad engañosa o como un engaño o un fraude al propio usuario. La normativa colombiana también obliga a informar previamente sobre el propio precio, incluidos los impuestos. Y en ese sentido, la citada ley 1480 de 2011 habla de que se debe de informar en el medio de comercio electrónico utilizando los medios que disponen para realizar los pagos, el tiempo de entrega del bien, de la prestación del servicio, el derecho de retracto que le asista al consumidor y el procedimiento para ejercitarlo, y cualquier otra información relevante para el consumidor para adoptar una decisión de compra libremente y sin ser inducido a error. Estamos repitiendo constantemente ese concepto de transparencia y de seguridad jurídica. Y en ese sentido se debe informar, por ejemplo, los periodos de tiempo en los que yo puedo llegar a devolver un producto determinado o determinados aspectos que me permitan de una manera libre fundarme una opinión sobre si comprar o no un producto determinado o hacer uso de un servicio determinado. Existe también la obligación de informar previamente sobre la forma de pago y modalidades de entrega. Comentábamos que la propia norma habla de informar sobre el medio de pago utilizado, sobre esos impuestos que son aplicables, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, no se dispone normativamente de una manera específica la obligación de informar previamente sobre si el vendedor está adherido o no, por ejemplo, a un código determinado. O la obligación por parte del comprador de prestar el consentimiento mediante la aceptación expresa. Esta es que la normativa colombiana no termina de regular, no directamente la propia norma, pero al final sí que las propias prácticas de mercado, las propias informaciones, recomendaciones por parte de las superintendencias afectas, al final tienden a que algo que no viene recogido como obligatorio en la propia ley, el propio mercado obliga al final a que el propio prestador de servicios de la sociedad de la información tenga que acatar. En el caso de la firma electrónica, por ejemplo, sí que contamos con una norma específica, el decreto 2364 de 2012, de noviembre, por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la ley sobre firma electrónica y se dictan otra serie de disposiciones. Tiene también esto mucho que ver también con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, del auge de las nuevas tecnologías en el propio país. Y en el caso de Colombia es algo que vemos no solamente desde el punto de vista de protección del consumidor, comentábamos también que se encuentra regulado en toda la parte de tratamiento de datos personales, precisamente como aplicación de la Constitución colombiana, en la propia ley estatutaria, en el propio reglamento de desarrollo, en los diferentes decretos y normas que van avalándose y que a día de hoy incluso se están debatiendo por parte del legislativo, pero también lo vemos en otra serie de cuestiones, las propias políticas llevadas a cabo por parte de la propia administración, todo el tema de educación, concepto de nativos digitales, por ejemplo, más con el tipo de TIC Confío, etcétera, ese auge de las nuevas tecnologías, esa apuesta por un modelo de negocio también basado en la utilización de las nuevas tecnologías, sin duda al final lo que hace es que incluso desde fuera del propio Colombia se vea a Colombia como un país que está liderando a día de hoy determinadas prácticas relacionadas con el auge de las nuevas tecnologías y con el auge TIC. Y en ese sentido también es referente en la propia región con respecto no solamente a los propios modelos regulatorios, a las propias normas, sino también, por otro lado, con respecto a las prácticas adoptadas por parte de las propias empresas. Y tenemos que tener en cuenta que esa confluencia de normas tiene que ver también con los propios países, con los hermanos de la propia región, pero tiene que ver también con las propias organizaciones internacionales, donde nos encontramos como la Organización de Estados Americanos constantemente insiste sobre la necesidad incluso de avanzar en la regulación de determinadas cuestiones bajo el paraguas de una ley marco, o la propia OCDE, en un momento en el cual Colombia se encuentra en proceso precisamente de negociación y de entrada en ello, ¿no? En el caso, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, de obligaciones fiscales y aduaneras, sí que encontramos determinados aspectos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, impuestos indirectos, país de destino, producto embalado, un 16%, si es necesario lo referente, por ejemplo, a certificado de origen, en un principio de aranceles no encontramos,
no encontramos obligaciones referentes a la carta de autorización o la prueba de registro de la compañía, pero sí que de alguna manera se debe obtener un registro de importación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y relacionado también no solamente con la aplicación dentro del propio Colombia, sino también tenemos que ver esos modelos de comercio electrónico, la propia normativa, desde un punto de vista global, que no solamente nos afecta cuando una empresa colombiana quiere desarrollar un modelo de negocio, sino también determinados prestadores de servicios que quieren prestar sus servicios también aprovechando la red, en el caso de Colombia. Esta parte sí que tiene una difícil regulación por el tema del sometimiento a la propia normativa aplicable. La propia capacidad de los propios estados y la propia soberanía nacional. Pero sí que encontramos en el caso de Colombia como en otros aspectos, como los relacionados, por ejemplo, se está avanzando precisamente en exigir responsabilidades a los prestadores de servicios, aunque no estén establecidos por el propio Colombia, respecto a la protección de los derechos, de la intimidad, de la privacidad, del honor, y también la protección jurídica en otros ámbitos de los propios colombianos y residentes en Colombia. En el caso de Perú, nos encontramos una ley específica, que es el Código de Protección de Defensa del Consumidor, la ley número 29.571, donde se regulan determinadas cuestiones que afectan al final también al propio comercio electrónico. Por ejemplo, en relación a la obligación de informar previamente sobre el precio, la citada ley establece que cuando el proveedor exhiba precios de los productos o servicios o los consigne en sus listas de precios, rótulos, letreros, etiquetas, envases, etcétera, deberá indicar de forma destacada el precio total de los mismos, el cual debe de incluir los tributos, comisiones y cargos aplicables. Este concepto es aplicable a la realidad física, entendida por realidad física, mi comercio, mi pulpería, en mi establecimiento donde yo vendo determinados productos, pero también es aplicable al ámbito de Internet, donde de alguna forma prácticas no relacionadas con el cumplimiento de esta norma, incluso tal y como lo puede ver nuestro público objetivo, tanto clientes como potenciales clientes, pueden implicar de alguna forma publicidad engañosa, prácticas abusivas o que el propio consentimiento a la hora de realizar la contratación no sea claro y, por tanto, ese concepto relacionado con el propio concepto de la contratación, que es la bona fides entre las partes, de alguna manera lo que estamos acreditando es una mala fe por parte del vendedor, por parte del comerciante o del prestador de servicios, por lo cual incluso en un momento determinado podría dejar sin efecto al ser nulo el propio contrato. Los consumidores no pueden ser obligados al pago de sumas o recargos adicionales al precio fijado, salvo que se trate de servicios distintos o adicionales, tales como transporte, instalación, etc. En este sentido, la información tiene que ser clara. Y esa información tiene que ser previa. No podemos facilitar la información en la última pantalla del proceso de compra a través de Internet, cuando el usuario piensa que el producto le va a salir por una cantidad determinada, y sin embargo luego después a la hora de hacer el pago se le hace un cargo adicional, por ejemplo relacionado con el transporte o relacionado con determinadas cuestiones sobre el servicio del que le hemos estado informando en todo el momento. Nosotros habrá que informar sobre las diferentes modalidades de entrega, por ejemplo. Si tenemos un servicio estándar que implica que utilizamos, por ejemplo, el sistema de correos nacional y eso implica unos tiempos de entrega o determinadas condiciones del propio servicio, tendrá un precio determinado. Si el usuario quiere, por una cuestión de urgencia, que se le sea entregado el producto en unos tiempos menores o desea directamente que trabajemos con alguna compañía de mensajería, DHL o cualquiera de ellos, al final eso lo que implica es que tendré que informarle antes al usuario para que se haga una composición de lugar de cuánto le va a costar realmente ese producto como precio. Y si por otro lado existen determinados servicios que podemos entender como adicionales, es decir, yo me compro un electrodoméstico y el precio puesto a domicilio es uno determinado. Ahora, si yo quiero ampliar ese servicio y yo quiero que sea el propio técnico el que venga y que me lo instale en mi domicilio, eso tendrá un coste determinado adicional o estará incluido. Esa información tiene que ser clara precisamente para evitar lo que comentábamos, conceptos relacionados con publicidad engañosa, que puedan ser
de alguna manera puestos en conocimiento de la propia autoridad, no solamente por los propios consumidores y usuarios, sino por parte también del resto de empresas, del resto de comercios que están interactuando en el mismo. Se establecen obligaciones referentes al precio desglosado, como comentábamos, información sobre la forma de pago. En ese sentido, la norma peruana lo que dice es que en caso de que el proveedor diferencie el precio de un producto o servicio en función del medio de pago, como tarjetas de crédito, débito u otro modelo, dicha información debe ser puesta en conocimiento del consumidor de manera destacada, de forma visible y accesible en el local o establecimiento comercial a través de carteles, avisos y otros similares. En este momento en el que el legislador, cuando saca el Código de Protección, de Defensa del Consumidor, el legislador peruano, tiene la cabeza puesta en el modelo físico. Pero es importante tener en cuenta que determinados conceptos, determinados principios del derecho son aplicables también más allá del propio aspecto físico. Nos pasa, por ejemplo, todo lo relacionado con la protección del consumidor y nos pasa también con los derechos fundamentales que vienen reconocidos en nuestras cartas magnas, en nuestras propias constituciones. Determinadas obligaciones desde el punto de vista laboral, la relación con los empleados, de alguna manera se darán en la propia relación física, pero también en otro aspecto. Es importante que tengamos en cuenta los propios tipos impositivos que reconoce también la propia normativa peruana. En el caso de Argentina, Brasil, también comentamos con normas específicas que vienen a regular ese tipo de cuestiones. Si nos basamos en el punto de vista europeo y la experiencia no solamente a nivel europeo, sino incluso a nivel España, nos encontramos determinadas normas. En el caso de Europa, por ejemplo, contamos con una directiva específica sobre comercio electrónico. Contamos, aunque como fecha de caducidad, con una directiva europea sobre el tratamiento de datos personales. Digo con fecha de caducidad porque hace escasamente semana y media, 2 semanas, el Parlamento Europeo aprobaba el Reglamento General de Protección de Datos, que será de aplicación a partir del 2018 para todos a nivel europeo, que unifica lo relativo al tratamiento de datos personales, que va a obligar a los propios estados a modificar sus propias leyes, normativas y obligaciones en materia de protección de datos y que dejará sin efecto la Directiva 95/46. Y por otro lado tenemos otro tipo de normas propias de los propios países. En el caso de España, la Directiva Europea de Comercio Electrónico es transpuesta a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la LSSI, de la que hemos venido haciendo referencia a lo largo de este webinario. La propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, LISI, el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, pero luego también tenemos otra normativa que también afecta, el propio Código Civil, el propio Código de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo lo referente a consumidores y usuarios, tal y como hemos comentado, y otros aspectos que por el propio sector de actividad del propio modelo de comercio electrónico puede afectarnos. Se me ocurre, por ejemplo, ahora todo lo referente a la venta de medicamentos, por ejemplo, a través de Internet. Hace no mucho tiempo, en el caso de España, a nivel europeo, en el caso de España, se abre la puerta a la venta de medicamentos a través de Internet de uso humano, no sujetos a prescripción médica. En este caso sí que tenemos determinadas cuestiones específicas del sector, donde esa venta de medicamentos solamente podrá ser realizada a través de una oficina de farmacia, previamente autorizada, con unas condiciones determinadas, identificadas, es decir, determinados aspectos específicos de un sector regulado. Habrá otros aspectos, por el tema del sharing economy, de la economía colaborativa que comentábamos, donde la ausencia de una norma clara, aunque a nivel europeo cada vez se avanza más en la regulación precisamente de esos nuevos modelos de economía colaborativa, la ausencia de una norma clara, específica y sectorial al respecto, lo que conlleva es que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y otra normativa a nivel global la que al final será aplicable. Por ejemplo, en cuanto a esa responsabilidad. Tenemos que tener en cuenta que igual que la contratación desde el punto de vista físico, es decir, cuando nos sentamos dos partes a firmar un contrato, tiene determinadas peculiaridades y determinadas cuestiones necesarias para la plena validez de los contratos, cuando esa contratación se realiza a través de Internet, a través de esos medios electrónicos, debemos tener en cuenta determinados aspectos.
que para la plena validez jurídica son fundamentales el consentimiento y sus requisitos, la protección de los consumidores, que no es necesario un acuerdo sobre los usos de medios tecnológicos y la equivalencia con un contrato escrito. Y no sea aplicable, por ejemplo, a contratos de familia, sucesorios o que requieran una forma pública, intervención de jueces, notarios, registradores o autoridad pública conforme a una normativa específica. Y en este punto debemos tener en cuenta que la aplicación o la instauración de las nuevas tecnologías en determinados ámbitos, como el notarial, como el judicial, etcétera, también va lento en ocasiones con respecto a la propia administración. En el caso de España, recientemente se ha empezado a aplicar el sistema LexNet, que permite, por ejemplo, la notificación o la presentación de escritos directamente por vía telemática. Pero, sin embargo, el día a día lo que conlleva es que no solamente el desarrollo tecnológico, sino la propia regulación del mismo para aportar seguridad jurídica lleva unos tiempos diferentes. En este aspecto han aparecido también otras figuras, como el tercero de confianza, que intentan aportar una seguridad jurídica en determinados momentos o en determinados medios sin suplir directamente otro tipo de figuras. En este sentido, sí que vemos que las propias normas se van adecuando a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias del guión de los propios prestadores de servicios y a las propias demandas también de los consumidores y la protección de sus propios derechos. En relación a la validez de los contratos electrónicos, la LSSI que comentábamos regula la contratación por vía electrónica, afirmándose que la equivalencia entre los contratos en soporte papel y los contratos electrónicos con cumplimiento de diferentes requisitos: información, consentimiento y escrito. Y nuestra ley de enjuiciamiento civil viene a establecer, conforme al principio de libertad probatoria, resaltando precisamente todo lo relacionado a la válida prueba de la contratación por cualquier medio. En ese sentido, esa contratación tiene que aportar la seguridad jurídica necesaria para que pueda plasmarse luego después a efectos probatorios. Una contratación electrónica no es equiparable al escaneado, por ejemplo, de un contrato y a guardarlo como un documento en PDF, teniendo en cuenta que un documento en PDF puede ser modificado, es decir, la no alteración de la prueba no se garantiza al 100%. En relación a la obtención de consentimiento, conforme a la normativa, tanto desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista español, es importante que tengamos en cuenta determinados motivos que son relevantes con respecto a la obtención de consentimiento del propio consumidor y su acreditación, es decir, toda la cuestión relativa a la problemática de la contratación a distancia o problemática relacionada con la contratación por medios electrónicos. En ese sentido, en ocasiones puede ser difícil identificar quién está detrás de una operación determinada o quién realiza determinada actividad. Igual que al propio consumidor, cuando va a comprar a través de una página web, a través de un modelo de comercio electrónico, debemos de aportarle determinados indicios o determinadas informaciones que le permitan saber con quién está comprando, con quién está obligándose, a quién le va a efectuar el pago, de qué manera se va a efectuar ese pago. Desde el punto de vista de las propias empresas, en ocasiones es difícil acreditar quién está detrás de esa transacción. Y eso lo vemos constantemente en otros aspectos y en otros modelos completamente diferentes, en las propias redes sociales. En la mayor parte de las normas, desde el punto de vista muy internacional, se establecen unas edades mínimas para permanecer a una red social. En el caso europeo estamos hablando de en torno a los 14 años, la edad mínima para prestar consentimiento para el tratamiento de esa información. Sin embargo, la realidad es que redes sociales tipo Facebook, Twitter o cualquiera de ellas tienen dificultades a la hora de implementar mecanismos que permitan acreditar la personalidad de quien se está abriendo un perfil social y, por otro lado, es difícil también el acreditar realmente la propiedad. Y eso es algo que también vemos en otros modelos de comercio electrónico, no solamente desde el punto de vista de redes sociales, sino a la hora, por ejemplo, de hacer una contratación. Si yo quiero comprar unas flores, por ejemplo, y que esas flores que yo compro en España a través de una plataforma, por ejemplo Interflora, sean entregadas en Colombia, eso implica que yo tendré que aportar información no solamente con respecto al propio pago, que ese pago se puede realizar mediante una pasarela de pago virtual, como veremos, puede realizarse también a través de un sistema tipo PayPal, pero también puede realizarse el pago en destino.
si el destinatario de esas flores no sabe que yo estoy realizando una compra y en lugar de enviar unas flores a un amigo o amiga porque está en el hospital y le desea una pronta mejoría, lo que quiero es hacerle una faena o un estropicio a alguien y acabo de realizar una compra de 4.000 rosas para que le entreguen en su domicilio con un monto total de bastantes miles de pesos colombianos, al final, si no existe una seguridad en quién está realizando la compra, cuando Interflora vaya a hacer esa entrega y esta persona se niega a hacer el pago, no tendrá forma de acreditar quién estaba detrás de esa transacción. Por eso es importante no solamente la información que estamos recabando a través de los propios formularios de contacto, a través de los propios formularios que hay que integrar en la página web para realizar esa compra, sino también otra información que obtenemos del propio internauta, no de una manera directa. Por ejemplo, la dirección IP. La dirección IP en la mayor parte de normativas está considerado como un dato de carácter personal en tanto en cuanto es una información que permite identificar a una persona en un momento determinado. Con respecto a la dirección IP podemos encontrarnos dos escenarios diferentes. Por un lado, el concepto de dirección IP fija, es decir, cuando yo me estoy conectando a través de un equipo fijo en mi domicilio o a través del trabajo o de otro sitio, o una IP dinámica fundamentalmente utilizada cuando estoy utilizando determinados dispositivos móviles. Una IP dinámica no significa que esa dirección IP no sea trazable o que al ir cambiando no me permite identificar quién está detrás. Lo que me permite es saber que en un momento determinado, un dispositivo determinado que estaba registrado por una persona determinada tuvo determinadas conexiones. Y estos son aspectos que son muy importantes no solo desde el punto de vista de comercio electrónico, sino también desde la propia cooperación policial, del propio trabajo de las brigadas tecnológicas y de prevención de delitos telemáticos a la hora de identificar quién está detrás de una determinada acción, detrás de un determinado comentario que puede vulnerar un derecho al honor o detrás de un determinado acto ilícito. Y esto es importante porque al final el anonimato en Internet como tal no existe. Una práctica, quizás en ocasiones por desconocimiento, que nos encontramos en la propia sociedad, es tener la sensación de que si yo me genero una cuenta de correo electrónico falsa, nadie tiene por qué saber quién la ha realizado. Una determinada transacción, quién ha realizado una compra, un perfil falso en una red social o incluso en esos modelos de economía colaborativa donde son los propios usuarios los que se ponen en contacto para realizar esas transacciones, no permite identificar quién está detrás. Toda esa información que está generando el motor de la página web, toda esa información que queda registrada a través de las propias cookies, a través de la propia interacción, permiten precisamente aportar una mayor seguridad. Y luego, por otro lado, tenemos mecanismos jurídicos y técnicos precisamente de cara a esa protección y acreditación. Todo lo relacionado con la firma electrónica, con los términos y condiciones de uso y acuerdos ClickWrap. Es importante, cuando hablamos de firma electrónica, como veremos, diferenciar diferentes modelos. Una cuestión es la firma electrónica aceptada, que tiene seguido unos estándares no solamente nacionales, sino también internacionales, y que permite precisamente la validación o la identificación mediante un mecanismo exactamente igual, que podría ser una cédula o una tarjeta de identificación, y otros sistemas cada vez más comunes que no tienen esa consideración de firma electrónica válida, pero que sí que aportan una determinada seguridad jurídica. En este sentido, sistemas, por ejemplo, DocuSign, que están absolutamente generalizados, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, determinados países de Latinoamérica o incluso a nivel europeo en determinados Estados miembros, no permiten acreditar realmente quién es la persona que está detrás de una transacción o quién ha firmado electrónicamente un documento. De alguna manera lo que nos permiten es saber si un equipo informático ha plasmado su firma, ha sellado, llevándolo al mundo físico, ha sellado un documento o una acción determinada, pero no me permite acreditar fehacientemente quién está detrás realmente de esa transacción o de esa compra o de ese producto. En relación a la información y al suministro de información como garantía de consentimiento, es importante tener en cuenta los cuatro categorías de requisitos que mostramos en la diapositiva. Requisitos formales, es decir, que la información sea clara, comprensible e inequívoca, y la posibilidad del archivo de las condiciones. En el primer aspecto es importante que esa información que estamos facilitando
esa información legal sea entendible por el público objetivo al que nosotros nos vamos a dirigir. Y es algo que muchas veces no terminamos de conseguir, que si bien cumple con determinados aspectos normativos, no satisface la experiencia de usuario. Y aquí es importante tener en cuenta que para las propias empresas es importante, lógicamente, el cumplimiento con la propia norma, y el respeto al imperio de la ley, pero por otro lado también es importante que eso lo aterricemos a la experiencia de usuario. Si yo voy a comprar determinado producto a través de Internet, una empresa colombiana, y ese producto es un producto usuario general, pues a sacar unas entradas, por ejemplo, para ir al cine y quiero hacer la compra de las entradas, o quiero ir a ver a la selección colombiana y voy a comprar las entradas para el partido de fútbol a través de Internet, o voy a realizar determinados aspectos, por ejemplo, relacionados con todo el tema de juego online, por ejemplo, en aquellos países donde existe una regulación específica con todo lo relacionado con el juego online, proliferación de casinos, etcétera, a través de Internet. La información que se me facilita deberé de entenderla. Y también desde el punto de vista técnico, y como veremos pasa también con las propias cookies. No es lo mismo una información dirigida a personas que trabajan en el mundo de las telco, ingenieros, por ejemplo, que tienen un conocimiento técnico suficiente para conocer pues, lenguaje de programación, por ejemplo, o código fuente, etcétera, que la información que el resto de los ciudadanos puede llegar a entender. La utilización de un lenguaje no claro al final puede aportar una inseguridad jurídica a la propia relación contractual y eso puede implicar, como hemos visto en otro tipo de acciones o en otro tipo de prácticas, en el caso de España, por ejemplo, lo hemos visto con determinadas sentencias relativas con productos bancarios, la información que se está facilitando, el conocido y manido tema en España de las preferentes, la información que se está dando por parte de las entidades financieras al público al que iba dirigida ese tipo de acciones, donde por franja de edad, por conocimientos, por temas culturales, es decir, por diferentes cuestiones, no permitía al usuario tener un conocimiento real de lo que estaba contratando. Y eso al final no deja de ser cuestiones que pueden ser entendidas desde el punto de vista judicial como una mala fe, como la existencia de un dolo. Al final el dolo no solamente es que se produzca un hecho, sino que haya una voluntad y una intencionalidad de causar un daño a alguien, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista contractual. Y es importante también que igual que desde el punto de vista físico yo puedo guardar ese contrato que he firmado entre las partes, que es una práctica habitual desde el punto de vista del derecho civil y del propio derecho mercantil. De presente contrato se expiden 2 copias para cada una de las partes que se firman en un lugar determinado, que me permita a mí conocer y archivar esas condiciones generales de contratación o particulares de contratación conforme un momento determinado. Y es un aspecto que es importante tener en cuenta porque si los términos y condiciones son modificados, puede haber determinadas cuestiones que incluso me liberen a mí, por ejemplo, en el caso de que se produzca una obligatoriedad en una permanencia con unas condiciones determinadas o que afecte a la modificación del contrato, que pueda afectar a la resolución del contrato o a la generación de más derechos o obligaciones por parte de las partes. Por lo cual, esas condiciones deberán de facilitarse en un formato en el que puedan ser guardadas por parte del propio usuario y que aporten seguridad jurídica. En relación a los requisitos temporales, la información previa a la contratación, información posterior a la contratación. En ese sentido, igual que hemos comentado, en el caso de Colombia, de Perú, de las diferentes legislaciones con las que empezábamos en materia de comercio electrónico y consumidores usuarios en Latinoamérica, existe determinada información, como veremos, que debe facilitarse con carácter previo. En relación a los requisitos objetivos, cuestiones relacionadas con el propio proceso de contratación, el archivo de la documentación y en su caso las condiciones de acceso, la posibilidad de subsanar determinados errores en la contratación y aspectos fundamentales como la propia lengua o lenguas de celebración del contrato. Aquí tenemos que tener en cuenta que si algo ha puesto de manifiesto Internet y venimos repitiendo a lo largo de todo el webinario, es que ya no solamente se producen esas transacciones económicas, esa compra-venta de productos o esa prestación de servicios en una zona determinada, de un estado determinado, sino que el público al que puede ir dirigido, lógicamente puede tener diferentes nacionalidades, diferentes ubicaciones. Así como el sometimiento al código de conducta en su caso. En este sentido, determinados códigos de conducta, en el caso de España, por ejemplo, relacionados con confianza online, etcétera, vienen a aportar una mayor seguridad jurídica y una mayor transparencia a la hora de realizar.
Y luego después una información posterior, el acuse de recibo y la confirmación por un medio equivalente a la propia. En la práctica, ¿qué nos encontramos? Determinada problemática a la hora de acreditar, como comentábamos, por ejemplo, la correcta identificación del usuario contratante. Si bien nos encontramos a nivel europeo e incluso a nivel Latinoamérica una evolución incluso de la identificación de las propias personas, la tarjeta de identificación, la cédula de identificación, en el caso de España el documento nacional de identidad o la tarjeta de extranjería, cada vez van tendiendo más a la integración con la firma electrónica mediante la utilización de chips u otros mecanismos. La realidad es que a la fecha es difícil identificar, como hemos comentado, quién está detrás de un proceso determinado de contratación, si es el hijo menor de edad, si es la persona que dice ser, o si esto incluso podría tener determinadas cuestiones relacionadas incluso con tipos delictivos, con identidad o relacionados con el propio lucro, tanto en el sentido positivo de captar determinados ingresos o determinados beneficios, o también desde el propio lucro cesante para otra persona. Otra problemática que nos encontramos es la atribución del texto contratado y la información contenida en él. En este sentido, ese sellado, por decirlo de alguna manera, o ese dar fe, como veremos luego después, relacionado con los propios terceros de confianza, puede ocasionar determinados problemas a la hora de poder acreditar la celebración de ese contrato, la contratación de esos productos o servicios, tanto por cualquiera de las partes. Y luego el momento cierto de la aceptación, es decir, cuándo se produce de verdad esa aceptación de esos términos y condiciones, de esas condiciones generales de contratación, de ese contrato. Y ahí nos encontramos también como la tecnología viene también a ayudar al derecho. Cuestiones relacionadas con el sellado de tiempo, por ejemplo, la utilización de determinados códigos, etcétera, que posibilitan de alguna manera tener una prueba que sea incorruptible, que sea inmodificable y que permita dar fe que ha sido firmado un contrato con unas condiciones y cuándo comienza a implementarse. Y son prácticas que cada vez tienen que ser adaptadas también más, no solo por el propio sector privado, sino también por parte de la propia administración a la hora de establecer registros online, etc. ¿Qué es lo que vemos también desde el punto de vista práctico? Que existe una necesidad de conocer la trazabilidad de las operaciones, es decir, de dónde vienen. Debemos tener en cuenta que en la propia escala, cuando estamos aplicando modelos de comercio electrónico, intervienen diferentes actores. Puede intervenir un departamento comercial que de una forma proactiva o reactiva está atendiendo a potenciales clientes, pero también hay una negociación de determinadas condiciones que también pueden vincular la explicación, por ejemplo, la claridad a la hora de esos términos y condiciones, por ejemplo, o de las ampliaciones de esa información, la propia contratación y los problemas que puedan generarse o no. Algo que, por ejemplo, vemos en la práctica en relación con los propios métodos de pago, sobre todo en pagos periódicos a la hora de aportar un número de cuenta y otras obligaciones que la propia norma me puede imponer. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La necesidad de depositar y almacenar documentación contractual que garantice la debida confidencialidad, integridad y no alteración. Y aquí vemos la confluencia de tres principios fundamentales. Todo relacionado con la confidencialidad, y aquí me van a permitir que no solamente hablemos desde el punto de vista de datos personales, sino también la protección de la información que genera en torno a los firmantes. El propio servicio contratado y la propia percepción que la propia sociedad y el propio usuario tenga con respecto a aquello que está contratando o aquello que está comprando. La integridad, lógicamente, en el sentido de que no pueda ser modificado, violado, etcétera, el documento o el propio proceso de contratación y la no alteración del mismo. Todo eso tiene que ver con lo que comentábamos referente a la aportación como prueba judicial, la prueba de contratación y de consentimiento, tanto para la parte que está prestando un servicio, que está vendiendo un producto determinado a través de un sistema de comercio o comercio electrónico, como al propio usuario que está comprando. La custodia de esos logs, la aceptación de las condiciones de servicio por parte del usuario. Es decir, toda esa traza desde el punto de vista técnico, ese rastro que deja en Internet desde el punto de vista técnico asociado a una dirección IP, a movimientos que hacemos y a la aceptación de las mismas. Y la necesidad de permitir la recuperación posterior de cualquier documento depositado, plazos de mantenimiento de la documentación. Es decir, los plazos de conservación, en ocasiones nos encontramos con las diferentes normativas de los propios estados
que no existe una norma clara específica. Dependiendo del sector de actividad, dependiendo de los servicios prestados, esos plazos de conservación pueden ser mayores o pueden ser menores. Nos vamos, por ejemplo, desde el punto de vista médico-sanitario, la Ley de Autonomía del Paciente española dice que la historia clínica debe ser custodiada al menos 5 años desde el último tratamiento o alta clínica. Nos vamos desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, en sectores como la minería estamos hablando de 40 o 50 años. O en determinadas cuestiones la información no debería de guardarse más allá de 3, 4 años, dependiendo de las responsabilidades, o 5 o 6 años, dependiendo de las responsabilidades que se devengan del servicio prestado, o obligaciones desde el punto de vista fiscal a la hora de incorporar en las diferentes declaraciones tributarias. Desde el punto de vista judicial, ¿con qué problemática nos encontramos? Fundamentalmente con la prueba. La Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil establece los requisitos que debe cumplir una prueba para que pueda constituirse como ese concepto de prueba electrónica. Principalmente el principio de libertad probatoria, siendo válida la prueba de contratación por cualquier medio, la aceptación de la prueba electrónica en el propio juicio y los requisitos de validez de la evidencia electrónica. Esa forma de obtener esa evidencia electrónica, que no haya sido modificada, que no haya sido alterada, que pueda ser validada, por decirlo de alguna manera, a través de un tercero de confianza, o que se puedan aplicar sistemas, por ejemplo, como el propio sellado de tiempo, es decir, que garanticen la integridad de la prueba, son fundamentales a la hora de, en el caso de posibles conflictos que tengan que dirimirse en sede judicial, poder aportarse. En caso de evidencia electrónica, hablamos de un soporte susceptible de almacenar información digital con la finalidad de acreditar hechos ante los propios tribunales. Licitud, obtención de consentimiento, la aceptación por parte del usuario, la autenticidad, es decir, la cadena de custodia de esa evidencia, de esa prueba electrónica, la integridad, es decir, la inmutabilidad del soporte, es decir, que no se altere el contenido ni que de alguna manera pueda perjudicarse y que afecte a la integridad completa de la misma, y la claridad, es decir, la comprensión por parte de los juzgados y tribunales. En este sentido, en relación con todo lo que estamos comentando referidos al comercio electrónico, a la prestación de servicios a través de medios electrónicos, a través de Internet, es fundamental esa figura que cada vez encontramos más regulada en las diferentes legislaciones y normativas, bien porque las propias normas lo recogen así, en el caso de la LSSI española, artículo 25, o bien porque la propia práctica, las propias exigencias desde el punto de vista jurisprudenciales vienen a validar la aparición de esta figura. En ese sentido, los terceros de confianza, su finalidad es clara, es el archivo y la custodia de contratos electrónicos, declaraciones de voluntad, consignación de la fecha, hora en la que se producen las comunicaciones electrónicas necesarias para tal contratación. Estamos hablando fundamentalmente de trazabilidad. Si lo lleváramos al punto de la relación física, sería ese sello que nos ponen cuando vamos a presentar un escrito, por ejemplo, en un registro público, que viene a garantizar que ese documento, en concreto, con esas características determinadas, con esas firmas, con ese contenido, ese día, a esa hora y en ese momento determinado, ha sido entregado a la propia administración, ha sido entregado al sede judicial o ha sido aportado. Esas cuestiones que son difíciles en ocasiones de acreditar fehacientemente de cara a un procedimiento judicial o ante posibles controversias, es lo que viene de alguna manera a garantizar esos terceros, esa figura del tercero de confianza. Sus funciones: la identificación y atribución del mensaje y la información contenida en el mismo, la función de privacidad, el cifrado del mensaje y nombre del firmante, y la función de seguridad e integridad, es decir, la evidencia de la apertura o alteración del mensaje entre el momento de la emisión firmada y la llegada a su destinatario. De alguna manera es aportar esa seguridad jurídica con respecto a determinadas pruebas, determinados documentos, y conocer también si ha sido modificado de alguna manera. En relación a la garantía de confidencialidad, integridad y disponibilidad y no alteración de los documentos depositados, debemos de tener en cuenta que estos terceros de confianza deberán proceder a un archivo seguro mediante el cifrado de los documentos con una clave única para cada usuario del servicio. El uso de firmas y certificados electrónicos mediante una PKI, una Public Key Infrastructure propia, o de una tercera autoridad de certificación para realizar el cifrado de los documentos conforme a España de la propia ley de firma electrónica. En relación a la garantía de no repudio, el sellado de tiempo de los documentos contractuales en el mismo momento del depósito, el uso de una autoridad de sellos de tiempo, una TSA,
que como entidad independiente al servicio genera una firma electrónica que aplica el documento y tomando como fuente en tiempo confiable determinada existencia de la inalterada del documento objeto. Cuestiones que están muy ligadas a esa idea que venimos repitiendo a lo largo de todo el webinario de aportar una seguridad jurídica prácticamente plena en el momento de la contratación. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de comercio electrónico, no solamente dentro de esos modelos de negocio, no solamente está la compra de un producto en un momento determinado y la puesta a disposición, también pueden realizarse, por ejemplo, la contratación de determinados servicios o que puedan implicar un pago periódico o que puedan implicar a lo mejor una prestación continuada en el tiempo. Cuando vamos a emprender, cuando vamos a desarrollar modelos relacionados con Internet, electrónico, como de la prestación de servicios, de otro tipo de servicios a través de las redes, tenemos que tener en cuenta que un factor principal que a considerar es también cuál es nuestro público objetivo, cómo captar y llegar a clientes y cómo dar respuesta también a los clientes. Y en ese espectro, desde el punto de vista no solamente normativo, sino de la práctica de los diferentes, la propia práctica de las empresas, en tanto en cuanto se desarrollan su actividad en Internet, vemos aparecer conceptos como omnicanalidad, como multicanalidad, que ponen de manifiesto que la relación con el usuario, con el cliente y con el potencial cliente ya no se basa en un único entorno. Internet ha evolucionado y en ese sentido hemos pasado de un primer concepto 1.0 a un 2.0, es decir, hemos evolucionado de páginas web que nos mostraban una mera información absolutamente estática, donde no permitían una interacción con el propio usuario, a un concepto 2.0 donde comienza a haber una interacción con el propio usuario a través de comentarios, a través de blogs, a través de redes sociales, para evolucionar hacia conceptos como el 3.0 o el 4.0, donde no solamente hay una interacción, sino que los propios contenidos que mostramos a través de Internet, a través de nuestro modelo de negocio en Internet, pueden variar, como comentábamos, dependiendo del usuario, de los gustos, de su navegación, de esas técnicas de segmentación y profiling que hagamos, y donde la interacción con las propias redes sociales, los perfiles sociales corporativos, la información que nos llega por los diferentes canales, se constituye en un valor para la propia empresa, para el conocimiento, para la resolución de controversias, para facilitar esa experiencia de usuario, que es lo que hace que un usuario contacte con nosotros y no con nuestra competencia directa. En ese sentido, cuando vamos a realizar comunicaciones comerciales, mailings, concursos, sorteos, promociones, campañas multiplataforma, la utilización de redes sociales comentábamos, o el propio posicionamiento en buscadores, debemos de tener en cuenta otra serie de normas que nos afectan. En el sentido, por ejemplo, de las comunicaciones comerciales, estas, en el caso de la normativa española, deben de ser claramente identificables. En este sentido, una de las recomendaciones que se especificaban por parte de las autoridades de control era la inclusión del término publicidad en el correo electrónico, que me permita a mí conocer si ese correo electrónico que estoy recibiendo es dentro del propio desarrollo y la relación contractual que tenemos con el usuario, o si directamente es una acción puramente de marketing. La prohibición de comunicaciones comerciales no autorizadas, exactamente igual que desde el punto de vista de protección de datos, la ley orgánica de protección de datos 15/99 viene a establecer que no podrán ser tratados datos sin el consentimiento previo de las personas, salvo que concurran determinadas excepciones. El artículo de la propia ley SSI, que habla sobre las comunicaciones comerciales, exige el consentimiento previo e inequívoco de las personas para poder recibir comunicaciones comerciales, salvo determinadas excepciones. Cuando existe una relación contractual o precontractual previa, cuando la información que estamos facilitando tenga que ver con productos propios de la empresa y que estén relacionados con los productos que tiene contratado, casos absolutamente tasados que lo que implican es que el envío de comunicaciones comerciales no deseadas puede implicar la posibilidad de denuncia, en el caso de España, ante el órgano que conoce sobre estos aspectos, que es la propia Agencia Española de Protección de Datos, o posteriormente incluso determinadas cuestiones que puedan derivar desde el punto de vista judicial. Otra cuestión es que deberemos de habilitar un mecanismo que permita la revocación del consentimiento. Y esto va muy orientado precisamente en la naturaleza y la evolución de determinadas normas que vienen a reconocer a la persona como el eje de protección. La capacidad de consentir y revocar el consentimiento, lógicamente, tiene que obrar en manos de la persona que es el titular de su propia información, el dueño de su propia información, y basándonos en el concepto de autonomía de la voluntad. En ese sentido,
nuestra norma lo que existe en el caso de España, lo que viene a exigir es la inclusión de un mecanismo sencillo y gratuito en cada una de esas comunicaciones comerciales que posibilite la revocación del consentimiento de forma inmediata. Es decir, junto a esos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que vemos no solamente en la normativa española, sino en las propias normativas en Iberoamérica, los diferentes países, las normas nacionales, junto con ese derecho de oposición, es decir, no quiero que mis datos sean tratados con una finalidad secundaria o diferente de la finalidad principal, es decir, no quiero recibir comunicaciones comerciales, por ejemplo. Derecho de cancelación, es decir, yo quiero que mis datos sean eliminados. En aquellos casos en los que no pueda procederse la eliminación de forma efectiva en el mismo momento, esta información permanezca bloqueada durante los periodos legalmente establecidos. En el caso de la regulación específica de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, sí que se exige que en el propio correo electrónico, en la propia comunicación comercial, mediante un enlace, mediante una dirección de correo electrónico, habilitemos una forma sencilla para que el usuario sea capaz de decidir no recibir más comunicaciones comerciales y ese derecho, de alguna manera, sea respetado por parte de las propias empresas cuando vamos a realizar un mailing, cuando vamos a enviar un newsletter, etc. Lógicamente, hay determinadas cuestiones que habrá que tener en cuenta y es importante avisar sobre ello. Por ejemplo, la periodicidad con la que se actualiza la base de datos o el tiempo que se tarda, más o menos, en tramitar esa baja de comunicaciones comerciales. Precisamente para evitar también que si yo hoy he ejercitado ese derecho de oposición, he revocado el consentimiento para la remisión y la recepción de comunicaciones comerciales, si justo he programado un mailing y ese mail no ha sido actualizado, evitar de alguna forma o de alguna manera comprensiva el que esa información, al no estar actualizada, pueda recibir otra comunicación. Y luego, fundamentalmente, el deber de secreto. Envíos masivos, sistemas que oculten direcciones. Y esa es una práctica que en ocasiones genera problemas constantes para las empresas, no solamente desde el punto de vista europeo y español, sino también en el propio Latinoamérica. La utilización con copia oculta, es decir, el no mostrar información de otros usuarios a los que estamos dirigiendo el correo electrónico, tiene lógicamente una repercusión elevada. Primero porque la comunicación de información a terceras personas no autorizadas, diferentes del responsable del fichero del tratamiento, tanto en el caso de la normativa española en materia de protección de datos como la ley estatutaria relacionada con el tratamiento de datos personales en Colombia, como en las diferentes normas en el resto de Latinoamérica, vienen a entenderlo como una comunicación o cesión de datos. Esa comunicación o cesión de datos, en principio, deberá realizarse siempre mediando el previo consentimiento de las personas para facilitar esa información, salvo determinados casos que en la mayor parte de normas se encuentran tasados. Es decir, que hay una ley, por ejemplo, que me obliga a hacer esa comunicación que sea necesaria para el desarrollo de la relación contractual. Pongamos, por ejemplo, la relación entre abogados y procuradores, entre un odontólogo o un dentista, por ejemplo, y el protésico que va a realizar determinados moldes. Pero en este caso estamos desvelando una información que podría también implicar un quebrantamiento de ese deber de secreto, de ese deber de confidencialidad. Y que puede tener otra serie de consecuencias. Con lo cual, debemos de tener cuidado y debemos de actuar de una forma preventiva y de una forma, de alguna manera, proactiva, en el sentido de tomar esas medidas de seguridad necesarias para evitar desvelar información que no solamente pueden ocasionar daños desde el punto de vista de infracciones y sanciones, sino que además también pueden implicar un daño reputacional que lógicamente es difícilmente cuantificable para las empresas cuando estamos trabajando a través de Internet o en el propio medio físico. En relación a la autorización de consentimiento, la obtención de consentimiento deberá estarse, como comentábamos, a lo establecido en la normativa específica en materia de protección de datos. En relación a esa excepción de consentimiento, pues esos aspectos que hemos comentado, cuando hay una relación contractual o negocial, es decir, precontractual previa, en relación con productos y servicios similares, y es importante tener en cuenta esta matización, productos o servicios similares, y por parte del propio empresa con la que estamos realizando esta relación contractual. Deberemos habilitar el derecho de oposición o revocación del propio consentimiento. En caso de incumplimiento, pues podemos enfrentarnos a sanciones, en el caso de España, que pueden ser consideradas como graves o muy graves, dependiendo de las cuestiones. Conforme a la propia normativa, en un principio estaríamos hablando de infracciones graves, todo relacionado con consentimiento, deber de información, que podrían ir desde esos 30.000, 40.000 euros hasta los 300.000 euros. Para realizar concursos, sorteos, promociones y ofertas, debemos tener en cuenta dos tipos de normas. Por un lado, las propias leyes
En el caso de España, esas dos normas que hablábamos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, pero también tenemos que tener en cuenta el medio a través del cual vamos a realizar esas promociones, sorteos o concursos. Cada vez es más frecuente, comentábamos y hablábamos de ese concepto de omnicanalidad, ese concepto de multicanalidad, la plena integración de un entorno web con otra serie de entornos. Las propias apps, es decir, no solamente el diseño respetuoso de las propias aplicaciones, de las propias páginas web, de tal manera que sean adaptables a los dispositivos móviles, sino también el propio desarrollo de aplicaciones específicas o la integración con perfiles sociales. Es decir, el lanzamiento de concursos, por ejemplo, utilizando plataformas tipo Facebook o tipo Twitter, la difusión de determinados concursos, compartir contenidos. Debemos de tener en cuenta que a la hora de desarrollar este tipo de cuestiones deberemos solicitar la autorización a los órganos competentes ante determinado tipo de campañas o sorteos, la identificación de la normativa de ordenación del comercio de aplicación, las condiciones de acceso y participación accesibles expresadas de forma clara e inequívoca. Cuando vamos a realizar esas campañas multiplataforma, atención a los requisitos normativos generales, cumplimiento de las condiciones específicas de las propias redes sociales, como veníamos adelantando, información en todos los medios y el propio consentimiento para el tratamiento de la información. No solamente el propio concurso, sino también la explotación de esos resultados de concurso, es decir, la explotación, por ejemplo, de las pruebas generadas o los derechos, por ejemplo, relacionados con la autoría de la misma. Con lo cual, si nos damos cuenta, no solamente estamos viendo cuestiones relacionadas con el propio comercio electrónico, sino también la interacción de otras normas, como la propia de protección de datos, que nos viene acompañando a lo largo de todo este webinario, y también otro tipo de normas relacionadas con la propia protección de propiedad intelectual. En otros medios sociales, por ejemplo, redes sociales, contenido publicitario de Twitter, tweets patrocinados, comerciales, tenemos que tener en cuenta que las propias redes sociales tienen sus propios mecanismos y procedimientos que debemos de alguna manera mantener y respetar. Y hablábamos de que cuando nosotros emprendemos desde el punto de vista de Internet, no solamente existe ese lucro a través del precio que pagan las personas por determinados bienes y servicios, sino también esa información que están generando, teniendo en cuenta que los datos, la información, incluso la información disgregada, es decir, quitando ese concepto de nombre y apellidos de la información que está generando un propio usuario, se ha convertido en economía moneda de esa economía digital, incluso el petróleo, como algunos lo vienen a definir, del siglo XXI. Otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando vamos a emprender determinado tipo de campañas, posicionamiento en buscadores, sobre la licitud o no de la utilización de determinados meta tags, por ejemplo, con marcas de terceros para posicionamiento. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que, igual que hemos hablado de Ley Orgánica de Protección de Datos, hemos hablado de normas específicas de comercio electrónico, hemos hablado de propiedad intelectual, también en este caso la Ley de Marcas supone que es una vulneración a la norma y además un supuesto de vulneración de la normativa sobre publicidad y actos de competencia desleal. En relación con la seguridad y prevención del fraude, y que es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente relacionados con la propia seguridad en los pagos, es decir, aquellos requisitos y sus correspondientes procedimientos de prueba que vayamos a adoptar en el momento en el que garanticemos esos estándares de seguridad de los datos en la industria de la propia tarjeta de crédito, por ejemplo, o a la hora de utilizar medios de pago de tipo Visa, Mastercard u otros, fundamentalmente con una serie de objetivos muy claros. Aunar esfuerzos en la securización del entorno de las tarjetas de pago, facilitar la adopción de medidas de seguridad consistentes a nivel mundial y reducir casos de fraude. De nada sirve que en un determinado país se tomen determinadas medidas, sobre todo en modelos de comercio electrónico, donde estamos hablando al final de modelos donde interviene un concepto de derecho global, más un concepto de derecho más allá de esas fronteras y donde las transacciones económicas se realizan más allá de esas propias fronteras, si esos estándares no se vienen a adoptar de una forma global o internacional. En relación a esa seguridad con los propios pagos, perfiles de los afectados, pues en relación a los comercios, por ejemplo, todo comercio que acepte pagos con tarjetas, ya sea web o presencialmente, tiendas y supermercados web, venta, por ejemplo, en el caso de billetes, emisores de tarjetas
tanto emisores como adquirientes de entidades que procesan transacciones, es decir, diferentes perfiles que encontramos que se encuentran afectados por esos requisitos referentes a la seguridad de los propios pagos. De alguna forma, ¿cómo esto afecta? Pues estableciendo normas de configuración, pues tanto relacionadas con el propio firewall, con el router, que incluyan esas cuestiones relacionadas con el proceso formal de aprobar y probar, que también es fundamental, es decir, no solamente la forma de realizarlo, sino también la forma en la que pueda utilizarse como un efecto probatorio, el establecimiento, por ejemplo, de diagramas actualizados de redes con conexiones que acceden a esas informaciones, obtención e inspección de las normas de configuración, etcétera. Y es importante establecer determinados controles para desarrollar y mantener la red de forma segura, para proteger los datos del titular de la tarjeta, es decir, cifrar la transacción de los datos del titular de la tarjeta a través de redes públicas abiertas, evitando accesos no autorizados y utilización por parte de terceros de esa información, mantener un programa de administración ante las vulnerabilidades, aspecto que cobra una mayor relevancia teniendo en cuenta la reciente aprobación a nivel europeo de ese Reglamento General de Protección de Datos, en la parte que afecta al tratamiento de datos personales, y la obligación de adopción de medidas y garantías por parte de los responsables del fichero o tratamiento, incluso de notificar a los organismos de control y a los propios afectados determinadas brechas de seguridad y vulnerabilidades. Cuestiones que están muy ligadas no solamente a la imposición de sanciones, en la parte de datos personales la nueva norma habla de sanciones en torno a los 20, que podrían llegar a los 20 millones de euros o porcentajes estratosféricos de producción y de facturación mundial, sino también desde el punto de vista reputacional, es decir, que una entidad bancaria venga a informar sobre una vulnerabilidad, sobre una brecha de seguridad y una fuga de información relativo a tarjetas de crédito y medios de pago, genera una mayor inseguridad en el público objetivo, tanto de clientes como de potenciales clientes. Fundamentalmente también la supervisión y evaluación de las redes con regularidad y mantener una política de seguridad de la información. A modo de conclusiones o de recomendaciones, debemos distinguir dos cuestiones. Una, desde el punto de vista de nosotros que queremos emprender y establecer ese modelo de comercio electrónico, fundamentalmente regulación de actividades de comercio electrónico, cumplimiento de los requisitos en la normativa de aplicación, utilización de terceros de confianza, como hemos hablado, implementación de procesos y buenas prácticas de seguridad y prevención del fraude, y también a la hora de realizar esos procesos de contratación, regulación de actividades relacionadas con el marketing online, análisis de las finalidades y los procesos de las campañas publicitarias. Es importante que tengamos en cuenta las normativas legales y las prácticas también relacionadas con competencia, etcétera. Redacción y comunicación de una política de uso de redes sociales, aportar esa seguridad jurídica que hemos hablado a través del aviso legal, de los términos y condiciones, de las condiciones generales de contratación, también en la utilización de las redes sociales. Es decir, clarificar, poner negro sobre blanco esa información de cómo vamos a utilizar, para qué vamos a utilizar, que aporte una seguridad jurídica, que aporte una transparencia a los propios usuarios. Desde el punto de vista del usuario, es importante que tengamos en cuenta, antes de realizar una transacción, una compra o la contratación de un servicio a través de Internet, que podamos identificar quién es ese prestador de servicios que está detrás. Cuál es la identificación del mismo, la regulación a la que se somete, la jurisdicción a la que podemos someternos, o en el caso de la resolución pacífica de controversias, si está acogido a algún sistema de arbitraje. En el caso de España, por ejemplo, comentábamos sistemas tipo confianza online, donde facilita ese tipo de cuestiones. Cómo va a ser utilizada la información, cómo va a ser realizado el pago, si bien a través de un TPV virtual o a través directamente de un sistema tipo PayPal, si el pago se va a realizar directamente online o va a ser diferido en el momento de la entrega del bien, cuándo va a empezar a ser efectivo ese contrato, los periodos de desistimiento, es decir, aspectos que de alguna manera es importante tener claro antes de realizar la propia contratación por parte de los usuarios y que evitan riesgos posteriores de contratación con sitios fraudulentos o posibles incumplimientos. Desde el punto de vista de la empresa, avanzar también en la propia identificación de los propios usuarios, siempre y cuando esa información no sea desproporcionada, acorde a un principio de calidad de la información, de los datos, establecer sistemas que eviten incumplimientos por parte del propio usuario, por ejemplo, a la hora de acreditar la edad legal para poder contratar, teniendo en cuenta los diferentes países, aportando seguridad jurídica, no solamente para el propio usuario, lógicamente, de alguna manera es el eje de protección en
muchos casos de la propia normativa, sino también para la propia empresa, tener en cuenta no solamente las diferentes normas que hemos hablado relativas al comercio electrónico, a la protección de la información, de los datos personales, sino cuestiones relativas a la utilización de marcas, por ejemplo, registro de marcas, patentes, etcétera, cuestión referida a la utilización de contenidos, licencias Creative Commons, la propia normativa referente a propiedad intelectual, evitar la utilización de contenidos de terceros que puedan implicar una vulneración de esos derechos derivados de la propia propiedad intelectual. Cuestiones referentes a la propia marca, es decir, no solamente el registro de la marca, sino el propio registro de dominio, cuestiones que nos pueden hacer evitar en un futuro tener que acudir a procesos de recuperación de nombres de dominio, no solamente a nivel local o ante determinados arreglos pacíficos de controversias, sino ante las propias organizaciones internacionales, como la propia OMPI, o en último caso, ante los propios tribunales de justicia. En ese sentido, la acción, el derecho debe entenderse también desde un punto de vista preventivo, es decir, el anticiparnos a posibles problemas, aportando de una forma proactiva también soluciones a esos problemas que nos pueden surgir, tanto a nosotros como a nuestros propios usuarios, a esas inquietudes del propio usuario, a esa integración de los diferentes medios sociales, desde el propio conocimiento no solamente de la norma, sino las prácticas del sector, de cara a poder establecer bien nuestro propio modelo de negocio del sector que queramos desarrollar desde el punto de vista de comercio electrónico, o bien como usuario a la hora de hacer esa contratación en unas condiciones de seguridad, desde dentro de ese compromiso de Juridia de acercar el derecho desde el punto de vista preventivo, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los propios usuarios,